Me desbloqueó un recuerdo, Pastor Gonzalo. ¡Qué burro eres! No era a ti a quien aplaudían, era Cristo el Mesías. Y mi mamá escuchando la armonía mientras pasaba la grutilla cuando yo era chico. Sí. Les voy a pedir por mientras que abran su Biblia en el Salmo 33. Vamos a estar estudiando hoy día los versículos del 1 al 12. Estoy con la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted está con su dispositivo ahí, con la Biblia en el teléfono, puede buscarla para que me acompañe también en esto. ¿Vale? Voy a estar exponiendo ideas sobre la soberanía de Dios en el cosmos. Y para definirlo de manera muy sencilla, decir que Dios es soberano sobre el cosmos, es decir, que Dios ejerce su supremacía y su autoridad absoluta como creador y gobernante de todo lo que existe en el universo. Eso es lo que decimos cuando decimos que Dios es soberano sobre el cosmos. Él gobierna y es autoridad absoluta sobre todo, todo, todo lo que existe. Como decía a Frank Kuiper, si no mal recuerdo, no existe un centímetro cuadrado sobre la superficie de la Tierra sobre la cual Dios no puede decir, esto es mío. Y esto involucra no solo nuestra vida y nuestra Tierra donde nosotros habitamos, involucra también las estrellas, las galaxias y hasta las constelaciones más lejanas que hoy día podemos ver a través de aquellas fotos que nos llegan del Hubble y de todos esos observatorios. Todo lo que vemos allí es cómo Dios también ejerce su autoridad y su gobierno sobre lo que Él ha creado. ¿Han visto esas fotos de las galaxias maravillosas en forma de espiral? Hay una galaxia con forma de un ojo ahora que descubrieron hace poco, preciosa. Eso es Dios ejerciendo su autoridad y su gobierno sobre lo que Él ha creado. Muchas gracias. Y como decía el pastor Gonzalo, Dios gobierna todo con propósito y sabiduría. Incluso si nosotros, los seres humanos, no siempre entendemos el porqué. Pero el hecho de que Dios es soberano es un consuelo para nosotros. ¿Tienen el texto? ¿Sí? Acompáñenme del versículo 1 al 3. Vamos a ir desmenuzando un poquito este salmo para que vayamos viendo cómo la soberanía de Dios sobre el cosmos también es motivo de alabanza y de gozo para el pueblo de Dios. Dice en los 3 primeros versículos, canten de júbilo en el Señor. Perdón, antes de comenzar, oremos. Estaba agarrando vuelo y ustedes no me dicen nada también. ¿Ah? No sean así. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de reunirnos como pueblo tuyo, de aprender más de ti Señor, de conocer más de ti. Dios Santo, que todo esto que hoy día escuchemos Señor no se quede solo en nuestra cabeza, sino que descienda hasta nuestro corazón, que fortalezca Señor aquellas raíces de tu evangelio que están ya Señor allí presentes. Y Dios Santo que traiga consuelo y firmeza Señor a nuestra vida, en nuestra confianza a ti, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites estudiar tu palabra y porque también, Señor amado, tú, a través de tu Santo Espíritu, también atiendes al corazón de tus hijos, Señor, en donde cada uno de nosotros necesita ser exhortado o consolado o fortalecido por ti. Te agradecemos todo esto, mi Señor, y te pido que en esta hora me permitas ser un instrumento en tus manos a través del cual tú, Señor amado, seas glorificado en la exposición de tu palabra. Gracias por todo esto, Señor. Te pedimos tu compañía y también, Señor amado, que nuestro corazón te ame cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, versículo 1 al 3. Canten de júbilo en el Señor ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cántenle cántico nuevo, tañan con arte con voz de júbilo. Aquí el salmista parte ahora exhortando al pueblo de Dios a que le cante alabanzas, a que le rinda gloria al Señor, pero con todo, sino para qué. Canten de júbilo en el Señor. Aquí la palabra júbilo tiene la intención de que sea un gozo que nos sobrepase, que rebose de nosotros, como si fuéramos un vaso que ya llega a su límite y empieza a desparramar por los costados. Cantemos de júbilo en el Señor, cantemos de una alabanza que esté llena de alegría. Pero dice aquí ustedes los justos, y aquí es donde nosotros podríamos decir, chanfle, pero aquí me mandé yo un condoro, ya no estoy dispuesto a cantar de esta manera porque no me corresponde. Y no es esa la intención aquí del salmista de decir, tú no tienes derecho a cantarle al Señor. Lo que nos está mandando aquí el salmista es a reconocer a todos nosotros que somos hoy día parte del pueblo de Dios por la gracia de Dios y que sabemos que a los ojos de Dios nosotros somos hoy vistos por Él
como justos, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. Entonces cuando nosotros reconocemos eso, ahora sí tenemos un motivo para cantar con júbilo al Señor, rebosando de alegría. Apropiada es para los rectos la alabanza, aquí apropiada es una intención de decirnos que es algo que nos conviene, que es concerniente a quienes han sido salvados por la gracia del Señor. Es una adoración que nos lleva a una experiencia conveniente, beneficiosa para nosotros, y que incluso esto nos trae deleite cuando sabemos que estamos en comunión, en armonía con el Señor y podemos rendirle alabanza. Es apropiado para nosotros hacerlo, no apropiado solamente porque sea políticamente correcto, es apropiado porque es algo que nos compete a nosotros y resulta beneficioso para nosotros. El cantar llenos de júbilo al Señor ahora que nos reconocemos como justificados por gracia. Den gracias al Señor con la lira. La lira era una arpa chiquitita, portátil. Yo me imaginaba aquí mientras veía a los músicos tocar, tal vez era como la versión de ese tiempo del triángulo. ¿Ya? Y en lo que continúa dice, canten alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Esta ya era el arpa más grande, el arpa que se utilizaba probablemente en el templo, a nivel más pro. Entonces nos está diciendo aquí, canten alabanzas con el triángulo, pero también con la batería. Es como, no hay un parámetro único sobre el cual cantarle alabanza y regocijarse en el Señor. Si usted tiene una arpa chiquitita y va por el camino con su arpa chiquitita, cántele alabanza al Señor en el camino. Si usted está en el templo y está con el arpa grande, cántele alabanza al Señor entonces con el arpa grande también. Para todo momento. Cántenle cántico nuevo, y aquí hay una invitación muy linda. Cántenle cántico nuevo tiene la intención de que estemos examinando nuestra vida de manera constante para ver cómo Dios en su gracia y en su maravillosa soberanía también atiende a nuestras vidas y vemos su mano obrar en nuestro día a día de manera cotidiana. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces también vamos a tener motivos nuevos para cantar de júbilo al Señor y para ser agradecidos de Él. Es un llamado a estar viendo constantemente cómo Dios cuida de su pueblo. Y en este cuidado que reconocemos que proviene de Él, tenemos nuevos motivos para cantarle alabanzas. Tañan con arte, con voz de júbilo, tañan con arte. Aquí tiene la intención de háganlo con excelencia. No lo hagan por hacerlo. Háganlo de manera intencional y háganlo bien. Háganlo lo mejor que puedan. Háganlo con voz de júbilo. Y vuelve a cerrar la idea del versículo 1. Háganlo de manera consciente. Alégrese en el Señor. Porque ustedes hoy día son vistos como justos, porque el Señor los acompaña en su caminar diario y también en su culto dominical, porque el Señor es quien todos los días y de manera cotidiana está allí con ustedes, cuidándoles, proveyéndoles, mostrándoles su amor. Esta es la primera parte de este salmo. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Qué tal la exhortación que nos hace el salmista? ¿Bien? El salmista nos presenta aquí un clima festivo, comunitario, donde los justos reconocen a su Señor y entonces ocupan la alabanza para agradecerle, para alabarle, para cantar, para expresar gozo y hallarse delante de su Señor. Pero aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué alabar a Dios con tanto ímpetu y tanta alegría? ¿Por qué? Ya, está bien, el salmista me invita a hacerlo, pero ¿por qué? ¿Qué motivo tiene el salmista para hacerlo? Y aquí le invito a que me siga en los versículos 4 y 5. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Esta es la razón que el salmista nos da, de por qué tenemos que alabar a nuestro Señor con tanto júbilo, con tanta alegría, de manera intencional. Porque, la clásica palabra con la que iniciamos respuestas. Porque, y aquí el salmista empieza a enumerar motivos. El primero de ellos, porque la palabra del Señor es recta. Nos dice aquí que nuestro primer motivo para alegrarnos, para encontrar júbilo en el Señor y para cantarle alabanzas, es de que lo que Dios dice se hace. De que Dios cuando habla es infalible. De lo que Dios nos enseña, nos manda y lo que nos muestra a través de su palabra es todo honesto. No hay en la palabra del Señor maldad, ni error, ni doble propósito, como muchas veces nosotros sí lo tenemos cuando hablamos. No hay una doble intención. El Señor es sincero y es transparente con lo que dice. Y lo que Él dice se cumple. Su palabra es veraz.
infalible y honesta. Y eso para nosotros ya es motivo de gozo. Segundo motivo que nos da, que toda su obra es hecha con fidelidad. Segundo motivo para gozarnos en el Señor y para cantarle con júbilo. Que todas las obras de Dios son hechas con fidelidad, quiere decir que todas sus obras son confiables, son seguras, son dignas. Que todo lo que Dios hace es para nosotros motivo de confianza y de descanso en su obra. Dios nunca va a obrar mal contra nosotros. Y como también mencionaba el pastor anteriormente, incluso cuando las cosas nos salen mal o cuando nos toca pasar por momentos complejos de la vida, podemos confiar en que la obra de Dios es hecha con fidelidad y es digna de confianza, aun cuando no logremos entender el porqué. Dios es recto en su palabra, Dios es fiel en sus obras. Y esto es motivo para nosotros de alabanza a nuestro Señor. Continúa él ahora con otro motivo de alabar al Señor, pero ahora refiriéndose a Dios mismo. Él ama la justicia y el derecho. Tercer motivo para alabar a nuestro Señor. Ahora es enfocado no solo en su palabra y en sus obras, sino enfocado en Él. Nuestro Dios ama la justicia y el derecho. Y con esto nos da a entender y nos muestra que las características que nos acaban de enseñar de su palabra y de sus obras son reflejos de Dios mismo. Que Dios es coherente en lo que dice, en lo que hace y en quién Él es. La palabra de Dios es recta, Él es justo. Sus obras son hechas con fidelidad. Dios es derecho, como decimos en chileno. Dios es derecho, es buen chato, es confiable. Actúa de manera coherente con quién es Él. Este es el tercer motivo entonces también para encontrar alabanza, motivo de alabar a nuestro Señor y de encontrar gozo en Él. Y un cuarto motivo que Él nos muestra, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Y aquí podemos decir, pero a ver, si Dios ama la justicia y ama el derecho, entonces estamos en problemas, porque yo por mí mismo no soy justo, ni tampoco cumplo siempre con lo que digo, no soy alguien recto, no soy alguien derecho, no soy alguien confiable. Mas aquí hay otro motivo para encontrar gozo y júbilo en nuestro Señor. Que cuando reconocemos nuestras faltas, que cuando reconocemos que no damos el ancho por nosotros mismos, podemos también ver que Dios es misericordioso y que toda la tierra está llena de la misericordia del Señor. Y en ese sentido, nosotros aún siendo pecadores, como decía Lutero, simil justus et peccator, siendo al mismo tiempo justos y pecadores, podemos hoy tener motivo de alabanza a nuestro Señor en saber que esa misericordia que aquí el salmista muestra es una realidad en nuestra vida. Así que aquí tenemos motivos de júbilo para rebosar en alabanza a nuestro Señor. ¿Por qué había que alabar entonces al Señor? Si tuviéramos que resumirlo, tendríamos que decir que Dios es confiable en todas sus palabras, obras y en su persona. Dios es confiable, es consecuente, coherente entre quien es, lo que dice y lo que hace. Motivo para alabar al Señor. ¿Habían visto alguna vez este motivo para alabar al Señor? Alabarle porque es coherente. ¿Se lo habían imaginado alguna vez? ¿Se lo habían planteado? Pero sigamos. Sigamos a los versículos 6 y 7. Y fíjense cómo estos dos versículos son un desglose del versículo 4 que acabamos de ver. Y nos enseñan los motivos por los cuales podemos confiar en Dios y en consecuencia alabarle con fiesta y con júbilo. Versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. El versículo 4 nos decía en la primera parte, porque la palabra del Señor es recta. Aquí el versículo 6 nos dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, hablándonos en pasado. Y el salmista aquí está aludiendo al Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y empezamos a ver cómo este Dios coherente actúa también de manera soberana. El Dios soberano sobre el cosmos es el Dios que ha creado todo lo que existe. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y dijo Dios,
sea la luz. Esto es una expresión del poder de Dios que no tiene más que querer y decir para que sea hecho. Motivo para confiar y alabar a nuestro Dios soberano. Pero sigue el versículo 6. Y todo su ejército por el aliento de su boca, que aquí sigue citando o aludiendo al Génesis, pero ahora en el capítulo 2. Y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Cuando aquí el salmista dice que fue hecho todo su ejército por el aliento de su boca, no se refiere a los ángeles, ¿ya? Por lo general tendemos a verlo de esa manera. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a todo aquello que nosotros podemos ver en la extensión del cielo cuando cae la noche. Se refiere a la luna, a las estrellas y a todas aquellas galaxias que mencionábamos en delante a través del Hubble y de todos estos telescopios que hoy día nos pueden mostrar el universo allá. Todo eso también fue creado por el aliento de la boca de nuestro Señor. Y aquí vemos nuevamente cómo este Dios soberano tiene poder para crear más allá de lo que nosotros somos capaces de ver y de comprender. Y esto es motivo para encontrar gozo y júbilo en nuestro Señor. Así que en este versículo 6 vemos que se encierra el proceso de la creación completa, desde el primer día hasta cuando se termina la creación. Qué maravilla que con solo su palabra Dios creó todo. ¿Sí o no? Eso es soberanía. Soberanía incluso sobre lo que no es. ¿Lo habían pensado? Porque Dios crea de la nada. Dios es soberano, incluso sobre lo que no es. No hay nada, nada que no esté sometido a la soberanía del Señor. Sigamos al versículo 7. Él junta las aguas del mar con un montón, y aquí nuevamente alude ahora, pero la segunda parte del versículo 4, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ahora hablando en un tiempo presente, Él junta las aguas del mar como un montón. No está hablando de una actividad presente de Dios ahora, que continúa en la historia y que continúa en la creación. El mar, como bien decía el pastor Gonzalo antes, era visto como algo indomable, era visto como algo temible, era visto como algo impredecible. Era el temor de los marineros estar en mitad del mar y que se levantara una tormenta porque no había sacrificio que le ofrecieras a Poseidón o a cualquier otro dios que calmara esa tormenta. El mar era una fuerza que sobrepasaba el entendimiento humano y que era vista como incapaz de controlarla. Pero aquí el salmista dice que Dios junta las aguas del mar como un montón. Y aquí nos muestra que Dios no solo es soberano sobre su creación en el momento de crearla, sino que Dios sigue ejerciendo su soberanía sobre su creación hoy día. Cuando dice que Dios junta las aguas del mar como un montón, nos está diciendo que Dios es quien le pone el límite al mar, que Dios lo establece y que Dios dice de aquí no pasa. Nos está mostrando que Dios tiene soberanía, incluso sobre aquellas cosas que nosotros vemos como incontrolables, como caóticas, como indomables. Nos está mostrando cómo Dios controla toda su creación, hasta lo que nosotros podríamos considerar más incontrolable. Y pone en almacenes los abismos, dice la segunda parte del 7b. Nos muestra aquí cómo Dios tiene poder soberano sobre las fuerzas de la naturaleza. Y esto es una actividad constante suya por medio de la cual Dios sostiene su creación. ¿No es esto otro motivo para alabar y encontrar júbilo en nuestro Señor? Si Dios quitara su soberanía, el tsunami que vivimos el 2010 no sería nada. Nada. Pero Dios en su soberanía y en su misericordia sigue ejerciendo control sobre todo lo que Él ha creado.
Vamos al versículo 8 y 9. Aquí el salmista hace una pequeña pausa. Y ahora que ha presentado esta primera parte de la soberanía del Señor, encuentra motivo también para llamar a toda la humanidad a rendirle alabanza. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Imaginémonos aquí al pueblo reunido que estaba así como, métale fiesta aquí en el nombre del Señor. ¿Ah? Aquí todo el pueblo está reunido y cuando están cantando este salmo lo que están haciendo es manifestar este deseo de que este Dios que ellos conocen y en el cual confían y en el cual encuentran gozo, ojalá todos los habitantes de la tierra hoy día pudiesen conocerlo y alabarlo también. Cuando Él dice que tema al Señor toda la tierra, es una invitación a que todos los seres humanos puedan reconocer a este Dios que es el que ha creado y el que sostiene su creación y que puedan también acercarse a Él reconociéndole y reverenciándole como el Dios soberano que es. Es una invitación a que no solo este júbilo sea parte del pueblo que está reunido, sino que sea ojalá un júbilo que pudiese gozar toda la tierra. Porque el solo hecho de contemplar la creación y entender el poder de Dios a través de ella es motivo suficiente para que la humanidad alabe al Señor. Sería bonito. Tal vez hoy día nos parece imposible. Pero saben que esto se va a cumplir. Cuando Cristo vuelva, esta creación sea restaurada de la corrupción del pecado y la tierra sea llena de su gloria, entonces sí, todos los habitantes de la tierra van a alabar y a glorificar al Señor. Prosigamos, sale de esta pausa el salmista y ahora vamos llegando ya al final del Salmo. Ahora es un desglose del versículo 5. Si anteriormente nos desglosaba el 4, ahora desglosa el versículo 5. Y nos muestra ahora más motivos todavía por los cuales podemos confiar en Dios y en consecuencia alabarle y hacer fiesta con júbilo hacia Él. Dice el versículo 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El versículo 5 nos decía primeramente que el Señor ama la justicia y el derecho. Si el Señor ama la justicia y el derecho, el Señor en su soberanía entonces frustra, hace nulo el consejo de las naciones y los designios de los pueblos. Lo que nos está mostrando aquí es que Dios puede frustrar los planes de las naciones, por poderosas o numerosas que sean, no son rivales para el Señor. Y que Dios está atento tanto a lo grande a las naciones, pero que también está atento a lo más pequeño, tal vez a los pueblos. Todo está bajo la soberanía del Señor. Y el Señor llevará a cabo sus propósitos por sobre los propósitos de las naciones. Dios es soberano incluso sobre lo que el ser humano quiere hacer. Nada escapa a la soberanía del Señor. Dios no es impotente ante la actividad humana como algunos nos quieren hacer ver. Eso es mentira. Y continúa el versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón, de generación en generación. Cuando nos dice aquí el salmista que los designios del Señor permanecen para siempre, lo que nos da a entender es que los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí. Y esto nos da confianza. Y si sabemos que los planes de Dios, que el propósito de Dios no puede ser frustrado, entonces también tenemos motivos nuevamente para alabarle y llenarnos de júbilo delante de Él. Dios puede frustrar los planes de las naciones, mas nadie puede frustrar los designios de Dios. Nosotros como seres humanos ni siquiera tenemos la capacidad de afectar los planes de Dios. Nos choca escucharlo de esta manera, pero esa es la realidad. Nosotros ni siquiera tenemos el poder de afectar los planes de Dios, porque Dios en su providencia utiliza incluso nuestro pecado
para su gloria, sin ser él el autor del mal. Así que debemos alabar a Dios por su soberanía sobre los proyectos de la humanidad, porque podemos confiar en que lo que Dios ha decretado, nada lo puede anular. Dios es soberano. Y ya vamos cerrando con el versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su heredad. Y aquí vemos cómo cierra el versículo 5, o la alusión al versículo 5. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Bienaventurada, dichosa, feliz, rebosante de alegría, quiere decir esa palabra. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurados todos aquellos que hoy pueden rebosantemente cantar llenos de júbilo porque estamos del lado de Dios. Bienaventurados todos nosotros a quienes Dios nos ha mostrado su favor. Bienaventurados todos nosotros que podemos confiar en que la fidelidad de Dios nos acompañará por toda la eternidad. Bienaventurados nosotros que somos hoy la nación de Dios, el pueblo de Dios. Qué privilegio es conocer a este Dios soberano, único y todopoderoso, y a la vez misericordioso. Qué privilegio es ser parte del pueblo de Dios. ¿No lo cree usted de esa manera? Somos bienaventurados, porque la misericordia del Señor está hoy con nosotros. Y si no fuera por su misericordia, nosotros no seríamos capaces de ser parte de su pueblo. Y aquí el versículo 2 se cierra de manera redondita, prácticamente volviéndonos a llevar a la idea del versículo 1. Canten de júbilo al Señor, ustedes los justos. Así que aquí volvemos a esta idea. Todo lo que hemos presentado ahora son motivos donde vemos cómo la soberanía de Dios sobre su creación, la soberanía de Dios sobre el cosmos, sobre las estrellas, las galaxias, sobre lo que Él ha creado, sobre la nada y sobre lo creado, sobre cómo Él sostiene y mantiene su creación, cómo Él ejerce su poder y su gobierno sobre la naturaleza. Y no solo eso, sino también cómo Él ejerce su misericordia sobre los pecadores. Son motivos de júbilo y de alegría para nosotros que hoy día somos considerados justos por Dios. ¿Qué razón tendríamos para no encontrar gozo y alabarle? ¿Se le ocurre ahora algo que podamos decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo esto. Me parece que en esto Dios no está así como obrando de manera soberana ni coherente. ¿Se le puede ocurrir algo? ¿Qué razón tendríamos para no encontrar gozo y alabar a nuestro Señor si Él es soberano sobre todo lo que existe? Hay tres cosas breves que quiero mencionar con respecto a este texto y que ojalá las puedan memorizar. Este pequeño pasaje del Salmo, que es mucho más largo, pero solo este pequeño pasaje nos muestra por lo menos tres cositas. Que Dios crea, que Dios cuida y que Dios conduce su creación. Y nosotros estamos dentro de lo que Dios ha creado. Por tanto, nosotros podemos hoy día alabar al Señor porque somos creados por Él, a su imagen y semejanza, y que porque podemos disfrutar de Él, porque podemos encontrar gozo en Él, porque podemos disfrutar de su amor y podemos compartir de su amor, porque podemos ver cómo Él es bueno con nosotros cuando Él en su misericordia nos da nueva vida y nos hace nuevas criaturas. Vemos cómo Dios crea incluso cuando el pecado nos llevó a la muerte espiritual. Somos nuevas criaturas por la misericordia del Señor. Pero ahora que somos nuevas criaturas por su misericordia, Dios no cesa su actividad. Él ahora también nos cuida. Él nos protege. Caerán 1000 a tu diestra. No, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. Mas a ti no llegarán. Dios nos cuida también en el día a día. Así como el Salmo mostraba la soberanía del Señor poniéndole límites a los mares para cuidar Él de su creación, de la misma manera Dios hoy cuida de nosotros día tras día.
La sopaipilla que comimos al desayuno, una muestra del cuidado y del amor del Señor por nosotros. ¿Estaba rica o no? ¿Y habían pensado que los sabores Dios los hizo para que nosotros encontráramos gozo en Él? Eso también es cuidado de nuestro Señor. Pero Dios también conduce su creación. Y aquí es donde nosotros, como decía el pastor Gonzalo anteriormente, podemos descansar también en nuestro Dios. Las cosas no siempre van a salir como nosotros querramos. Las cosas muchas veces van a ser malas ante nuestros ojos. Las cosas muchas veces no van a tener sentido, no lo vamos a lograr entender. Va a parecer que una montaña se nos puso enfrente y que nos es imposible sortearla. Pero podemos descansar en esto. Dios frustra los planes de las naciones. Dios tiene el control. Él conduce su creación hacia el propósito que Él ha establecido. Y el propósito que Él ha establecido es su propia gloria, no la nuestra. Y ahí es donde tenemos que también aprender a morir al yo. Porque cuando le esté pasando mal, no es la gloria de Dios lo que me hace negarle o enojarme con Él. No es porque yo no vea su gloria en ese momento lo que me hace airarme con Él. Lo que me hace airarme en ese momento y dejar de confiar en Él es que no veo cómo esto me va a glorificar a mí o me va a beneficiar a mí. Y eso es un pensamiento errado, porque nos ponemos a nosotros en el centro y nosotros no somos los soberanos sobre el cosmos. Es Dios. Así que en esos momentos, cuando estemos pasándola mal, cuando estemos atravesando momentos de sufrimiento y de dolor, encontremos consuelo y descanso en que nuestro Dios es soberano y Él conduce su creación hacia el propósito que Él ha establecido. Y sabemos que ese propósito nada lo puede anular. Los planes de Dios son perfectos y se van a llevar a cabo porque ya lo hemos visto en Cristo Jesús, en la cruz, pagando por nuestro pecado. ¿Le creemos a Dios en medio de las demandas del diario vivir? Cuando están en su día a día, su vida cotidiana, y se acuerdan de la palabra del Señor, pero están ahí conflictuados. ¿Le creen a Dios? Porque es distinto creer en Dios que creerle a Dios. ¿Le creen a Dios? Cuando están con problemas en el trabajo, cuando están con problemas en el hogar, ¿le creen a Dios? ¿Creemos quién es Él y todo lo que Él nos dice? ¿O no? Quiero hoy día plantearles esta idea. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, cada vez que nosotros conociendo lo que Él nos manda a través de su palabra, cada vez que nosotros no confiamos en Él, lo que decimos es que Él no es verdaderamente soberano sobre todo lo creado y que yo podría hacerlo mejor. Arrepintámonos delante de nuestro Señor. Corazones orgullosos necesitan arrepentirse delante del Señor. Y aquí todos nosotros somos culpables. Pero qué bueno que la tierra está llena de la misericordia del Señor. Nuestro Dios es soberano sobre todo lo que existe. ¿Qué razón tendríamos para no encontrar gozo y alabarle? Ninguna. Ninguna. Dios crea, cuida y conduce su creación. Y de la misma manera nosotros como nuevas criaturas fuimos creados, somos cuidados y somos conducidos por nuestro Dios soberano, que tiene todo lo que existe bajo su control. Nuestro Señor es el soberano del cosmos. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos muestras que en verdad la alabanza a ti, Señor amado, no debe estar basada en nuestras experiencias, no debe estar basada en nuestros sentimientos, no debe estar basada, Señor, en nuestros pensamientos, no debe estar basada, Señor, en lo que es soberano sobre todo, un Dios coherente, que podemos confiar en lo que nos dices, que podemos confiar en lo que tú haces, Señor.
Gracias, Padre Celestial, porque hoy día somos parte de tu pueblo, somos esa nación bienaventurada que puede cantarte con júbilo, Señor amado, reconociendo que tú eres el verdadero soberano sobre el cosmos, el que tiene el control de todo, el que nos ha llamado a vivir nuevamente, el que ha mostrado su misericordia a nosotros, el que nos ha prometido, Señor, que redimirás todo y que también veremos esta tierra llena de tu gloria, mi Señor amado. Gracias por todo esto, Padre Celestial. Ayúdanos siempre, Señor amado, a encontrar gozo y alegría en ti, mi Señor, a cantarte alabanzas, a que nuestro corazón, Padre Celestial, se rinda delante tuyo, a que nos llenemos de temor reverente delante de ti y que en todo momento, Señor, reconozcamos que tú eres el verdadero soberano y no nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido ocupar tu lugar, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, cuando hemos privilegiado nuestra voluntad por sobre la tuya. Perdónanos, Padre Celestial, cuando hemos querido levantar nuestros propios reinos y hemos desatendido y atentado incluso contra el tuyo, mi Señor. Pero, Padre Celestial, confiamos en que tú, mi Dios, eres quien frustra incluso nuestros planes para llevar a cabo los tuyos. Gracias, Padre Celestial, porque incluso en nuestros errores podemos alabarte y cantarte, Señor, llenos de júbilo. Mi Dios amado, tú eres soberano. Ayúdanos, Padre Celestial, a encontrar júbilo en ti. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.